Hola, esta es la clase de potencia. Hasta el momento hemos hablado de cómo distintas fuerzas, tanto constantes como variables, pueden realizar un trabajo sobre un cuerpo, pero no hemos hablado nada sobre qué tan rápido o qué tan lento puede ser este trabajo que se está ejerciendo. Únicamente nos hemos preocupado por su valor. Vamos a hacer un ejemplo para que veas a qué me refiero. Aquí tenemos dos cajas, una de 100 kilogramos y una de 1 kilogramo. Y vamos a aplicar sobre cada una de ellas una fuerza. Esta fuerza va a ser la misma en ambos casos. Vamos a llamarle a esta fuerza simplemente F. Y es la misma tanto para la caja grande como para la caja pequeña. Ahora, si aplicamos esta fuerza a lo largo de una cierta distancia, vamos a decir que esta distancia es 10 metros y vamos a aplicar esa fuerza a lo largo de los 10 metros para ambas cajas. De lo que hemos visto hasta ahora, sabemos que si queremos calcular el trabajo que esta fuerza está ejerciendo sobre cada una de estas cajas, pues tendremos que multiplicar la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Como aquí ambas están yendo en la misma dirección, pues simplemente sería multiplicar la fuerza por la distancia. Y como la fuerza es la misma en ambos casos y la distancia también, pues el trabajo sería el mismo. Ahora, a pesar de que este trabajo sea el mismo, si pensamos un poco en la situación, nos daremos cuenta de que el tiempo que le va a tomar a cada caja recorrer los 10 metros va a ser diferente. ¿Por qué es esto? Bueno, nosotros sabemos de la segunda ley de Newton que aplicar una fuerza produce una aceleración y que mientras mayor sea esta fuerza, mayor es esta aceleración. Además de que mientras mayor sea la masa, la aceleración va a ser menor. Es decir, si yo aplico la misma fuerza sobre estos dos bloques, cada uno va a obtener una aceleración, pero esta va a ser diferente. En el caso del bloque grande, como es muy pesado, tiene una masa de 100 kilogramos, su aceleración será pequeña. Vamos a representarla con una pequeña A aquí y una flecha muy chiquita. Esta aceleración va a ser pequeña. Por otro lado, para el bloque pequeño, como su masa es de solamente 1 kilogramo, va a tener una aceleración mayor, que vamos a representar por esta A mayúscula. Entonces, a pesar de que estoy aplicando la misma fuerza en ambos bloques, uno va a acelerar más que el otro. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Bueno, que el bloque pequeño le va a tomar menos tiempo recorrer los 10 metros que al bloque grande, a pesar de que el trabajo que la fuerza está ejerciendo es el mismo. Dicho esto, ¿cómo podemos saber a qué ritmo se está ejerciendo un trabajo en un cierto objeto? Y para eso entra justamente el concepto de la potencia. La potencia es el ritmo al cual un trabajo se está realizando. Y nosotros definimos la potencia promedio como el trabajo que se realizó entre el intervalo de tiempo considerado. Aquí cuando hablamos de potencia promedio posiblemente te suena un poco a lo que hicimos en el curso de cinemática cuando hablamos de velocidad promedio y aceleración promedio. Lo único que nos interesa es el trabajo total realizado en el intervalo de tiempo, a pesar de que a lo largo de la trayectoria este pudo haber variado, es decir, el ritmo al cual el trabajo se estaba realizando pudo haber sido diferente mientras se estaba realizando, pero únicamente nos preocupamos para la potencia promedio en el total. Y si por un lado nos interesa conocer la potencia total realizada, también seguramente debe haber alguna forma de obtener cuál es la potencia en cada instante de tiempo. Y justamente para eso surge ahora algo muy similar al caso de la velocidad y la aceleración, lo que llamaríamos la potencia instantánea. Es decir, con esto podemos calcular cuál es la potencia en cada instante de tiempo. Para llegar de aquí a acá es básicamente el mismo proceso que hicimos, el mismo razonamiento que hicimos en la parte cinemática. Puedes checarlo esas clases, la de velocidad promedio y aceleración promedio, para que veas con detalle cómo llegamos de un promedio a un punto instantáneo. Pero básicamente lo que tenemos es que la derivada respecto al tiempo del trabajo es lo que nos da la potencia en cada instante de tiempo. Las unidades con las cuales nosotros medimos la potencia se les llama watts y se representan con la letra W. Un watt, siguiendo la definición que tenemos de potencia, sería equivalente a un joule por segundo. Pero ya que estamos hablando de las unidades con las cuales medimos la potencia, creo que estas unidades en particular sí hay otros tipos. Digo, para cualquier magnitud hay distintas unidades con las cuales las podemos medir y normalmente trabajamos con lo del sistema internacional, pero creo que en la potencia sí a veces es un poco más común utilizar unidades distintas al watt, o al menos hay algunas que son un poco más conocidas. La primera de ellas son los llamados caballos de fuerza. Cuando hablamos de que una máquina o un coche tiene ciertos caballos de fuerza, nos estamos refiriendo a su potencia, a la velocidad con la cual puede ejercer un trabajo. Y la equivalencia en caballos de fuerza, que se escribe HP, a watts es igual a 746.
Esto es útil de conocer porque a veces se puede llegar a manejar estas unidades. Pero también de esta misma relación de la potencia podemos encontrar una unidad distinta con la cual podemos medir el trabajo. Si partimos de la definición de la potencia promedio, podríamos decir que el trabajo es igual a la potencia promedio multiplicado por el tiempo que le toma. Esto, en otras palabras, quiere decir que el trabajo también lo podemos medir en unidades de potencia, que serían, por ejemplo, los watts por segundo. Y si bien así, watts por segundo es una unidad que tal vez no te suene mucho o que no se utiliza tanto, tal vez si en lugar de watts utilizamos kilowatts y en lugar de segundos utilizamos horas, llegaríamos a las unidades kilowatt hora, que posiblemente sí te suene un poco más porque es la que suele utilizarse en los recibos de la electricidad. Los kilowatts hora son una unidad de trabajo, es decir, de energía. Y la equivalencia es que un kilowatt hora equivale a 3.6 megajoules. Esto es útil de conocer. Claro, aquí puedes tener la tabla a tu alcance, pero es bueno que lo conozcas. Ahora, finalmente, si bien cuando calculamos la potencia, ya vimos que la potencia promedio es simplemente ese cociente, a veces va a ser necesario calcular la potencia instantánea. Y nosotros ya dimos esta relación que tenemos aquí, en donde si nosotros conocemos de qué forma se está realizando el trabajo y lo derivamos respecto al tiempo, podemos obtener la potencia. Pero podemos mover un poco esta relación para encontrar una forma que puede ser un poco más útil para algunos casos de calcular la potencia instantánea. Nosotros ya dijimos que la potencia es la derivada del trabajo respecto al tiempo. Y el trabajo nosotros ya vimos que se puede calcular como la fuerza por el desplazamiento, digámoslo en la dirección X, por el coseno del ángulo entre ellos. Esto de aquí lo podemos escribir por diferenciales, es decir, si únicamente nos fijamos en un pequeño intervalo de trabajo realizado, un diferencial de trabajo, esto sería igual a la fuerza por el coseno del ángulo por un diferencial de distancia, es decir, nos fijamos en una distancia muy pequeña y obtenemos el trabajo muy pequeño realizado. De esta forma, la potencia instantánea la podemos escribir como la fuerza por el coseno del ángulo, diferencial de X sobre diferencial de t. Pero el diferencial de x sobre el diferencial de t es la velocidad de la partícula. Por lo tanto, esto sería igual a la fuerza por la velocidad por el coseno del ángulo. Y esto que tenemos aquí no es más que la definición del producto punto si tomamos en cuenta que tanto la fuerza como la velocidad son vectores. Así que con esto llegamos a otra manera de calcular la potencia instantánea. Y bueno, eso sería todo por esta clase. Ahora vamos a pasar a una ronda de ejercicios para repasar todo lo que vimos en esta primera parte del curso y después pasaremos a la segunda parte donde hablaremos de otros tipos de energía. Así que te veo en el siguiente.